Continuando con el programa, vamos a dar inicio a la mesa número 2, que abarcará las actuaciones arbitrales desde el punto de vista procesal. En esta oportunidad tenemos como moderador al doctor Alfredo Soria Aguilar. El doctor Alfredo Soria Aguilar es magíster en Derecho de la empresa por la PUC, es profesor de arbitraje en la UPC y en el CARPUC, profesor de contrataciones con el Estado en la UPC, en el CARPUC y la Universidad del Pacífico, así como también es integrante de la nómina de árbitros del centro. Doctor Soria, usted tiene el uso de la palabra. Bien, ¿verdad? Buenas noches, ahora sí. Eh, bueno, es un lujo estar aquí con colegas tan especializados en las materias que van a desarrollar con tanta experiencia, así que voy a empezar a presentar a cada uno de ellos, ¿no? Y luego voy a darle la palabra en un orden más o menos que hemos estructurado previamente. Eh, Nos acompaña en este panel Santiago Pereira Campos, a mi derecha, colega uruguayo, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, integra el Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, profesor titular de Derecho Procesal y Arbitraje en la Universidad de Montevideo, abogado experto en arbitraje y procesos de alta complejidad. Ha sido también asesor de PNUD, el BID y otras grandes instituciones internacionales de gran prestigio. También me acompaña el profesor Giovanni Priori, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en Sistema Jurídico Romanístico, Unificación del Derecho y Derecho de la Integración, Convención en Contratos por la Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, profesor principal del Departamento Académico de Derecho de la PUC, miembro del Consejo de Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, entre otros importantes cargos. El profesor también Julio Wong Abad, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, máster en Derecho Público y Administración por la Universidad de Jaén, España, profesor de pregrado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en la Maestría de Contratación Pública de la UPC y en la Academia de la Magistratura del Perú. Y nos acompaña también en esta mesa David Ortiz Gaspar, abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene estudios de maestría de Derecho Constitucional en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría de Solución de Conflictos del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres, máster en Arbitraje Comercial e Inversiones por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá, España. Estuvo a cargo de la coordinación del área de ejecución contractual del programa subsectorial de irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. También integró equipos profesionales en Procuraduría del Ministerio de Vivienda. Actualmente es procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, vamos entonces a empezar con este panel, que en realidad es la mesa 2, que abordará las actuaciones arbitrales desde el punto de vista procesal. Bueno, y aquí también surge la pregunta, ¿no? ¿Es el arbitraje un proceso? Y un poco, había un poco de resistencia ahí respecto al título, por lo menos yo, ¿no? No planteé ahí la duda, pero simplemente, pero hay algunas instituciones que ilustran al arbitraje, ¿no? Y por eso me parece pertinente, totalmente válido, conversar sobre estos temas que nos han propuesto nuestros ponentes. Así que primero vamos a empezar con nuestro colega uruguayo, que es un lujo tenerlo aquí. Eh, ya que contamos con la presencia del profesor Santiago Pereira, quien es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, quería preguntarle primero si podría darnos una breve explicación del trabajo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en arbitraje y por qué una ley modelo de arbitraje para Iberoamérica, que es una propuesta que está planteándonos el instituto. Adelante, profesor Pereira. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es primero un enorme privilegio estar en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, universidad por la que tengo gran afecto, ya que casi todos los años venimos aquí a
dar clase y a celebrar encuentros de derecho procesal. Y en esta ocasión, dado que coincidió el Congreso Mundial de Derecho Procesal que coordinó el profesor Priori con este evento de arbitraje, me han invitado a presentar algunas ideas sobre la reciente ley modelo de arbitraje aprobada por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Me siento un poco en aguas turbulentas desde el derecho procesal. Yo sé que los procesalistas y los arbitralistas no tienen una relación idílica, pero la idea de la que parte el Instituto de Derecho Procesal, que es una entidad con objetivo exclusivamente académico, que tiene más de 65 años de trabajo, y su principal trabajo ha sido crear los llamados códigos modelos. Los códigos modelos han sido aquellos códigos que han orientado las reformas procesales en Iberoamérica, tanto en el área procesal civil, en el área procesal penal, en el área administrativa, y más recientemente en el área de los procesos colectivos, class action, acciones de clase, y que hace unos años, bajo la presidencia del profesor Lorenzo Bujosa, buscó como uno de sus objetivos centrales empezar a trabajar en el arbitraje, con la idea de generar un diálogo entre el mundo del derecho procesal y el mundo del arbitraje. Nos parecía que era necesario porque había como, por lo menos en Iberoamérica, una lección aprendida de que teníamos que trabajar juntos en esta idea sistémica de la justicia, esto es, en esta visión de la justicia como un sistema donde el proceso judicial, el proceso arbitral, más allá de si lo tenemos que llamar o no proceso, debían dialogar. Porque se da una cuestión bastante paradójica, que en la práctica dialogan bastante, muchas veces sin que queramos nosotros, ¿verdad? Porque todas las idas y vueltas que tiene el proceso judicial con el proceso arbitral, tanto en sede previa al arbitraje, como en fase luego de ejecución, o como en fase de nulidad, esto es una permanente interrelación. Y por otra parte, porque se está dando un fenómeno bastante interesante en el mundo del derecho arbitral internacional, es que también se está dando un diálogo entre el mundo del civil law y del common law. Si uno mira los últimos acercamientos en materia normativa o de regulación, hay como un intento de acercar esos dos mundos, y el arbitraje yo creo que ha sido el gran motor de ese acercamiento, ¿no? Los que hemos vivido experiencias de arbitraje internacional, digamos, como puede ser un arbitraje en el CIADI, sabemos que estos dos mundos confluyen. Y aquí viene algo sobre lo cual hemos venido trabajando también en el instituto, tratar de establecer lazos que permitan extraer lecciones aprendidas del mundo del arbitraje que podamos llevar al mundo del proceso judicial, y a su vez lecciones del proceso judicial que se puedan trasladar al mundo del arbitraje. Entonces, con esa idea de contexto, se creó una comisión que estuvo integrada por el profesor Ramiro Bejarano de Colombia, el profesor Jorge Rojas de Argentina y el profesor Adrián Simos de Perú, que prepararon la primera idea de este proyecto, y luego una comisión revisora, que digo los nombres porque quienes trabajan en arbitraje los conocen, estuvo integrada por la profesora portuguesa Paula Costa Silva, el profesor Carlos Alberto Carmona de Brasil, Rodrigo Fuchs, María Fernanda Vázquez Palma, Juan Pablo Correa, Ulises Canosa, Nelson Ramírez y quien les habla, que hicimos la revisión. Y ahora estamos en la última fase que nos tiene muy ilusionados, porque acabamos de crear además un consejo consultivo que lidera la profesora Paula Costa y Silva, y que está integrada nada menos que por Alfredo Bular, Roque Caivano, Carlos Alberto Carmona y Alexis Muro. O sea que hay como un gran entusiasmo en trabajar en esta posibilidad de abrir al mundo del arbitraje. Por otro lado, sabemos que en el mundo del arbitraje se están dando algunos fenómenos bastante complejos en lo que tiene que ver con la intervención del Estado en el arbitraje, y entonces de alguna manera el derecho procesal, como derecho muy vinculado a temas públicos, ustedes saben que el derecho procesal moderno, uno de los valores muy importantes es la publicidad, la transparencia, pero por otro lado en el arbitraje tenemos el mundo de la confidencialidad, y la confidencialidad como un valor o como un atractivo del arbitraje, pero que está haciendo crisis cuando es el Estado el que participa en estos arbitrajes. Por contar una anécdota, a mí me tocó intervenir en el arbitraje en el CIADI que Felix Morris demandó a Uruguay. A mí me tocó trabajar en la defensa de Uruguay en ese caso, y una de las grandes discusiones era cómo una cuestión que era de política pública de salud, de un Estado, una cuestión central de política de salud, se debía resolver en un ámbito de confidencialidad. Esto luego derivó
regulaciones posteriores en el mundo del CIADI. Pero en ese caso tuvimos que, por ejemplo, en el camino, tener varias acciones de acceso a la información pública, exigiéndole al Estado uruguayo que le comunicara a la sociedad lo que estaba pasando. Y el arbitraje era confidencial. Luego de una sentencia de primera instancia que estableció que no, que debía el tribunal arbitral, fíjese, una sentencia judicial diciéndole al tribunal del CIADI que debía mostrar lo que estaba pasando en el CIADI. Luego de la apelación y a través de una orden procesal muy interesante que se dicta en el tribunal del CIADI, logramos finalmente que el tribunal de apelaciones en la segunda instancia aceptara la confidencialidad hasta tanto terminara el arbitraje, y una vez que se terminó fue inmediatamente publicado el laudo. Pero esto genera una serie de conflictos y complejidades en el mundo del vínculo entre el arbitraje y la transparencia que tiene que tener el Estado. Entonces, bueno, como en esta primera introducción, y voy a guardarme 2 minutos para después, porque me tomé solo 6, quería presentarles simplemente dónde estaba la idea, luego analizaré las principales novedades o regulaciones que puede tener. Gracias. Sí, sobre eso último, ¿cuáles son las principales líneas de la ley modelo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal que se están planteando, ¿no? ¿Cuáles son las líneas principales? Bueno, voy a decir algo, pero que no salga de esta sala. Claro, así como exclusiva, ¿no? Como exclusiva. Algo así queremos. Mucho lo copiamos de la ley de arbitraje de Perú, pero que no salga de aquí. No, a ver, hay varias cosas que nos preocupaban voy a insistir, desde el mundo del derecho procesal. Una de las cuestiones que nos preocupaba es el de la independencia y la imparcialidad. El Congreso Mundial de Derecho Procesal que vinimos a celebrar a Lima tenía como único tema independencia judicial, y uno de los temas que se trató fue independencia de los árbitros. Estuvo el profesor francés, el profesor Cadiet, que fue quien dio la conferencia sobre este tema y generó este debate. Y la verdad es que quizás Perú, que tiene mucho desarrollo del arbitraje, a diferencia de otros países de América Latina que están menos desarrollados en el arbitraje, todavía hay muchos problemas con este enfoque de la independencia y la imparcialidad del árbitro. Por ejemplo, con los árbitros designados de parte, que muchas veces son vistos como un árbitro que dialoga con una de las partes, que obtiene información de una de las partes, y que no se entiende muchas veces cuál es el rol fundamental que debe tener ese árbitro, a pesar de haber sido nombrado por las partes, la importancia que tiene. Entonces, bueno, en la ley modelo, que aprovecho a decirles que está disponible para todos en la página web del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, se puede descargar allí tanto la ley modelo como la exposición de motivos. Hacemos mucho hincapié en la imparcialidad y también en la apariencia de imparcialidad, ¿no? No solo serlo, sino también parecerlo, como una cuestión muy importante. Y allí se establece que los árbitros están obligados a revelar durante toda la tramitación del arbitraje cualquier tipo de circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificadas de las partes. Pues pueda dar lugar a dudas justificadas, aun cuando el árbitro está absolutamente convencido que esa cuestión no afecta ni su imparcialidad ni su independencia. Y por otro lado, se establece un principio de que en caso de duda, si el árbitro tuviera dudas sobre si la cuestión esta pudiera generar alguna duda sobre su imparcialidad, debe también revelarla en todo su puesto. Esa es una primera cuestión que nos parecía importante. La segunda, y creo que engancha con algo que lamentablemente no pude escuchar todo el panel anterior, pero creo que se trató el tema de la financiación. Bueno, también regulamos esto, fue un tema muy polémico, muy discutido en la comisión. Establecimos que las partes tendrán la obligación de revelar la colaboración o participación de terceros en la financiación de los costos del arbitraje, expresamente, incluso permitiéndole al tribunal adoptar medidas que estime necesarias por la posible relación entre el financiador con los árbitros o con las partes. O sea, la idea es aquí un absoluto principio de transparencia. El financiador debe mantener también la confidencialidad, pero tiene que necesariamente poner en conocimiento, porque no hay duda que si un miembro del tribunal arbitral no sabe que otro miembro del tribunal arbitral puede conocer a un financiador, o si una parte no sabe que se enteró uno de los miembros del tribunal que hay un financiador, estamos en una situación, por lo menos llamaría yo, de delicadeza y complejidad. Por otro lado, en cuanto a esto del tercero financiador,
se establece algo que fue muy polémico, que el financiador podía tener dos posibles roles o ambos. Uno, financiar a una parte o incluso brindar apoyo sustancial en el seguimiento o defensa del procedimiento arbitral. Por ejemplo, designación de abogados, definición de estrategia de la defensa, tema que fue muy debatido también. Y se le concede al tribunal el poder, deber de exigir y conocer la totalidad del convenio de financiamiento. Esto también fue muy polémico, eso puede ser demasiado amplio, pero se priorizó la transparencia en este sentido y por lo tanto se estableció que el tribunal podía solicitarle que exhibiera la totalidad del convenio de financiamiento. Y luego un paso más que también puede generar bastante controversia es que la parte que no es objeto de financiamiento podría solicitar que los costos arbitrales sean del cargo del tercero financiador. ¿Esto por qué? Porque se están viendo casos a nivel internacional de empresas o a veces inversores que son prácticamente insolventes porque sus proyectos fracasaron, van a realizar un reclamo contra el Estado, en realidad no tienen recursos. Entonces, ¿cómo llegan al arbitraje? A través de un tercero que financia. Pero si ese inversor pierde el proceso contra el Estado y es condenado a pagar los gastos del arbitraje, la pregunta es cómo cobra el Estado los gastos del arbitraje. Entonces, una posibilidad puede ser, bueno, si usted viene al arbitraje con un financiador que financia la totalidad del arbitraje y usted pierde el arbitraje y es condenado a pagar los gastos, bueno, que ese financiador quede obligado a, en definitiva, ser quien paga los gastos del arbitraje. Por otro lado, en cuanto a esta insistencia sobre la transparencia, se establece en el artículo 14 el deber de las partes de informar al tribunal el nombre de cualquier persona que pueda estar trabajando en el equipo de arbitraje y no participe de las audiencias. O sea, hay veces que puede haber un conflicto de intereses, no con alguien que públicamente está actuando en el proceso, por ejemplo, porque integra el equipo de abogados de la defensa o el equipo de auxilio de la defensa, pero que sin embargo integra ese equipo y no es denunciado. Entonces, bueno, la idea es que las partes deban denunciar a todos los integrantes del equipo de la defensa para evitar, bueno, todas las dificultades que ustedes saben que estamos teniendo en muchos casos en temas de arbitraje. En definitiva, como les decía, la idea central de este proyecto es generar un debate entre el mundo del arbitraje y el mundo del derecho procesal. Esperemos que sea un aporte útil. Estamos abiertos a las sugerencias de ustedes que son los expertos para hacernos llegar. En la página web del instituto está también el email si nos quieren hacer llegar críticas, comentarios o propuestas. Y bueno, y esperemos que esto genere un diálogo entre el mundo del arbitraje y el mundo del derecho procesal. El Instituto Interamericano de Derecho Procesal no tiene ninguna finalidad de ser un centro de arbitraje, ni es su pretensión, todo lo contrario, es simplemente dar un aporte académico desde el derecho procesal que pueda colaborar en el arbitraje, porque quienes trabajamos en arbitraje sabemos también que muchas veces los arbitrajes se ganan o se pierden por cuestiones procesales. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctor Pereira. Vamos a continuar con el doctor Martín Wong, quien nos va a hablar sobre motivación del laudo. Así que tenemos las siguientes preguntas. Primero, ¿qué funciones cumple la motivación en el arbitraje? En el ámbito del Poder Judicial sirve para sustentar una apelación, pero en el arbitraje no hay apelación, ¿no? Entonces es un primer punto que se objeta respecto de si debería ser extensa o debidamente motivada la decisión del tribunal arbitral, ¿no? Entonces, doctor Wong, ¿qué función tiene la motivación en el arbitraje? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al Centro de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, de mi universidad. Muchas gracias a la doctora Chante, a Silvia por la invitación. No he cambiado de opinión, por si acaso. Esto lo pensaba antes del 1 de marzo, así que lo sigo pensando ahora que ya estoy fungiendo como árbitro. Y muchas gracias por la bienvenida al mundo arbitral, dicho sea de paso. A ver,
Es interesante lo que decía el doctor Pereira, porque ¿cómo sabemos? Bueno, yo no lo discuto, lo doy por sentado, el arbitraje también es un proceso, ¿no es cierto? Y uno piensa a veces llevar las categorías del proceso que siempre conocemos, proceso civil, llevarlos al proceso arbitral. Y el tema no funciona necesariamente así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede tener el mismo nombre, pero las funciones que cumple la motivación en el proceso judicial es una función muy distinta en el proceso arbitral, ¿de acuerdo? Entonces, puede tener el mismo membrete, pero funciona para cosas distintas. Eh, esto es teoría del proceso civil. En el proceso, a ver, en el proceso de la jurisdicción ordinaria, la motivación sirve, en primer lugar, para legitimar el trabajo del juez, ¿no es cierto? El juez, a través de la motivación de su sentencia, le dice a la comunidad que está sometido a la ley y a la Constitución. Hay una función por consiguiente legitimadora, políticamente legitimadora. También, lo que acaba de decir Alfredo, también se cumple la función de permitirle a la parte que ha perdido poder impugnar los razonamientos del juez. Y también, y este es algo que casi no se menciona, también a través de la motivación podemos detectar las lesiones que ha sufrido el derecho de defensa. Vamos al arbitraje. En el arbitraje, ¿cómo se legitima el árbitro? El árbitro no se legitima por el contenido de la decisión que adopte, no se legitima mostrándole a la comunidad, más aún, y este es un tema que quiero subrayar, me estoy refiriendo a arbitraje privado fundamentalmente, después entraremos en las complejidades del arbitraje administrativo, del arbitraje con el Estado. Pero pensando en el arbitraje privado, la legitimación del árbitro se da porque la parte lo elige. Las partes no escogen poder judicial y no escogen al juez. En este caso, la legitimación es como estamos eligiendo a nuestro congresista, a nuestro presidente, estamos eligiendo directamente a nuestro árbitro. Participo en la designación del árbitro y por consiguiente la legitimación, la legitimidad del árbitro se da en eso. Ahí no hay función que la motivación cumpla para legitimar al árbitro. No hay apelación en el arbitraje, por lo menos no necesariamente hay apelación en el arbitraje, por consiguiente tampoco cumple función ahí. Entonces, bueno, nos queda el tercer rubro. En el arbitraje, la motivación nos sirve muchísimas veces para detectar problemas y lesiones al derecho de defensa. Hay un caso emblemático, bueno, uno considera emblemático los casos que uno resuelve, ¿cierto? Entonces, no necesariamente son emblemáticos, pero creo que tuvo cierto impacto en algún momento. Es un caso muy interesante, un caso en el cual el Tribunal Arbitral decide respecto de una cláusula absolutamente potestativa. Aquí lo simpático del asunto es que para fundar su decisión citaban al doctor Fernando Vidal Ramírez, tratadista de acto jurídico, ¿no es cierto? Y citaban al doctor Vidal Ramírez para sustentar su posición. Lo absolutamente extraordinario del caso es que el tercer árbitro que hacía voto en discordia, ¿quién era? Fernando Vidal Ramírez. Y Fernando Vidal Ramírez decía, me están citando mal, no están entendiendo lo que yo quiero decir. Por consiguiente, y era evidente, el error de derecho era total y absolutamente evidente. Realmente la audacia era bastante grande. Pero el laudo tenía otro defecto. Los árbitros estaban laudando, y en el momento de laudar ya le habían dado la razón, habían señalado, tomando decisión, que era responsable una de las partes. Pero no tenían cómo señalar monto de la indemnización. Por consiguiente, se les ocurrió en ese momento hacer ingresar una prueba de oficio. Estaban laudando, estaban escribiendo el laudo, y dijeron, necesitamos prueba de oficio. E incorporaron una prueba de oficio al proceso arbitral. La trasladaron, se pudieron defender las partes acerca de esa prueba. No, en virtud de esa prueba condenaron a la parte perdedora a pagar nada menos que 16 millones de soles, que al cambio, ¿cierto?, son más de 4 millones de dólares, para que se den una idea a los amigos extranjeros.
Se nos pidió a la sala, a la sala comercial, se le pidió anular el laudo por motivación aparente. Y además, por este segundo efecto de prueba introducida irregularmente al arbitraje. ¿Qué dijo la sala? ¿De acuerdo? En este caso. Dijo, respecto del tema de derecho, yo no lo voy a tocar. Ese es tema de fondo. Esto, la motivación me puede parecer terrible, pero yo no la toco. Ese es mi límite. Pero voy a anular el laudo por este segundo defecto, porque has introducido una prueba y has fundado tu decisión en una prueba, porque la motivación se sustenta en esa prueba. Imagínense que se hubiera introducido la prueba irregularmente, pero que la motivación no la hubiera utilizado para sustentar de ninguna manera el caso o la decisión. La condena se hubiera sustentado en otras pruebas. ¿Podíamos anular? No, porque no se había tocado la motivación. La motivación no denunciaba el vicio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ejemplo con el que quiero ingresar, y en la segunda pregunta espero tener un minuto más para desarrollar lo que yo pretendo sea un estándar de motivación o de control de motivación. Sí, precisamente sobre el estándar, ¿no? Si a nivel judicial, el control judicial de la motivación de los laudos, ¿cuál es el avance que ha habido respecto del estándar de la motivación, ¿no? Si podría ilustrarnos con algunos casos recientes que usted conoce. Pero yo me tomo 7 minutos más, ¿eh? Pero de manera resumida, ¿no? Porque A ver, para poder llegar a... es una pregunta imposible de responder en forma resumida. Para ver, en líneas generales, ha habido un avance, ¿de acuerdo? Recuerdo, aquí está Gonzalo, discutíamos eso hace cuánto, más de 10 años creo, en algún congreso, y yo le decía, es bueno que discutamos sobre la motivación. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ir construyendo estándares, y de esa manera vamos a saber qué reclamar en determinados casos. Es decir, va a haber casos claros, siempre vamos a discutir sobre algunos, pero va a haber casos claros en los que vamos a decir, aquí debió anularse o aquí no debió anularse, ¿cierto? Yo creo que todavía estamos en esa situación. Yo creo que ha habido una muchísima mayor comprensión de nosotros, los árbitros, ahora, sobre este problema. Yo he discutido esto, como ustedes saben, muchísimo con Cantuaria, con Fernando, a quien de verdad estimo muchísimo, una de las personas más inteligentes y un prócer del arbitraje en nuestro país. Hemos discutido muchísimo, y una de las últimas veces que hemos discutido, él dijo públicamente, no es una infidencia entonces, dijo, sí, por supuesto, se pueden anular laudos por temas de motivación. Para mí eso fue una cuestión extraordinaria de escuchar. Creo que ahora lo que tenemos que ir es hacia eso, ¿no? Ir construyendo casos tipo en los cuales sí podemos reclamar ciertas cosas, tanto a los árbitros como a la jurisdicción. ¿Y algún caso reciente que le haya llamado la atención sobre el tema de motivación? Uno de los casos más interesantes, creo y no es solamente uno de los casos, se está dando bastante seguido, y la sala con presidente, las dos salas tienen la misma posición, lo cual es importante, pero la primera sala, con ponencia del doctor Martel Chan, que ha dicho una frase que a mí me pareció fabulosa para mencionar, para resaltar, refiriéndose a la valoración de las pericias por parte de los árbitros. La sala comercial, la primera, y en concordancia con la segunda, pero en palabras muy gráficas ha dicho, no se puede hacer actos de fe respecto de las pericias. Los árbitros le tienen que explicar a las partes por qué consideran que una pericia llega a las conclusiones, porque es válido que las conclusiones que se infieren de la pericia tienen sustento, cuál es la metodología utilizada por los árbitros, por los peritos, y cómo lo han juzgado los árbitros. Y ahí hay un punto que me parece que habría que trabajar, ¿no es cierto? El examen y valoración de pericia por los árbitros es un tema que creo que crea dificultad. Los jueces tienen el mismo problema, y por consiguiente hay que trabajarlo ahí bastante, ¿no es cierto? La Facultad de Derecho de la Católica está trabajando el tema de prueba muchísimo, y creo que por ahí
tenemos una ventaja como centro. Bien, muchísimas gracias, doctor Wong. Le damos un aplauso al doctor. Bien, a continuación, tenemos dos temas de medidas cautelares. Vamos a ir por la parte general, primero con el doctor Giovanni Priori y luego con el doctor David Ortiz para el caso específico del arbitraje de emergencia. Entonces, al doctor Giovanni Priori sobre medidas cautelares en el arbitraje, ¿cuál es el alcance de la tutela cautelar en el arbitraje? Buenas noches. También quería, ante todo, agradecer la invitación del Centro de Resolución de Conflictos de la PUC por esta invitación y por compartir con distinguidos colegas esta mesa. Cuando solemos pensar o tratar de justificar por qué las partes deciden ir a arbitraje en vez de someter sus controversias al Poder Judicial, las respuestas comúnmente son porque se resuelve más rápido y porque las partes deciden su árbitro, ¿no? Es decir, buscan personas que con mayores conocimientos técnicos o especialización vayan a resolver controversias de tal o cual sentido. Sin embargo, un arbitraje rápido y no efectivo puede ser peor que un proceso lento que podría al final ser efectivo. Y este es el rol que cumple la tutela cautelar en el arbitraje, es decir, garantizar que cuando ocurra, si ocurre que se expide el auto y tenga que ejecutarse, aquella parte que demandó pueda haber en el mundo de los hechos realmente satisfecho su derecho, ¿no? Y esto tiene que ver con el derecho a la tutela judicial efectiva, que tiene que también ser garantizado en el arbitraje. La ley de arbitraje peruana va en la línea de contemplar un régimen cautelar bastante amplio. Y esto es una característica, en verdad, del sistema jurídico peruano. El sistema jurídico peruano, y esto a diferencia de muchos otros iberoamericanos, tiene un sistema cautelar bastante amplio que se recoge así también en la ley de arbitraje cuando utiliza la frase toda medida temporal contenida en una decisión para y viene inmediatamente con 4 contenidos posibles. Pero voy a citar solo el primero porque aquí está todo. Mantener o restablecer el statu quo. Hubiera bastado esa frase para decir que todo es posible. Y claro, es tan amplia la tutela cautelar en el arbitraje que incluso incorporan algo que no debería estar técnicamente como tutela cautelar, que es la preservación de los efectos de prueba, ¿no? Históricamente, durante mucho tiempo se trató como una medida cautelar, pero luego, poco a poco, se fue descartando porque cumple otras finalidades, tiene otros objetivos y, por lo tanto, otros presupuestos. Por eso, si uno revisa la ley de arbitraje peruana, y en esa misma línea va la ley modelo también del Instituto Iberoamericano, el régimen de tutela cautelar peruano es general y atípico. No hay una línea de medidas cautelares que uno puede solicitar. Es bastante amplio y atípico. ¿Y esto qué genera? Que genera una mayor responsabilidad en quien lo pide para no excederse y no abusar, y en quien tiene que analizar los presupuestos para ver de conceder aquello que efectivamente se requiere para poder garantizar la efectividad. En regímenes amplios y generales, el presupuesto de la idoneidad, adecuación o razonabilidad de la medida se torna en mucho más importante que en regímenes donde la tutela cautelar es típica y específica porque ese trabajo hace la ley. El trabajo que no ha hecho la ley lo tiene que hacer ahora el árbitro. La ley
y con esto termino y un poco voy al inicio de la pregunta que formulaba Alfredo. La ley no establece definición, posibilidad, pero no establece presupuestos para la concesión de una medida cautelar, la ley de arbitraje. Digo, más allá de establecer posibles contenidos, que ya dije, es bastante amplio, por lo cual tenemos que acudir necesariamente a la doctrina. Si no queremos ir al Código Procesal Civil, por lo menos tendríamos que ir a la doctrina procesal que nos dice que los presupuestos son peligro en la demora, verosimilitud y adecuación, ¿no? Aun cuando, y con esto termino, es bien interesante que quizá de manera indirecta la ley de arbitraje sí regula el requisito de peligro en la demora cuando precisamente en uno de los 4 parágrafos que dice que puede contener la medida cautelar, dice que es para hacer frente a cualquier peligro actual o inminente. Actual o inminente. Con lo cual son 2 estándares para poder medir el hecho contra el cual se quiere actuar para conceder una medida cautelar. Bien, y respecto de lo que se puede pedir en una medida cautelar, ¿hay límites o cuáles son eventualmente, si hubiera? Hay varios límites en la medida cautelar, ¿no? El primero, que podríamos llamar objetivo, tiene que ver con la medida cautelar tiene un carácter instrumental, con lo cual solamente puede dictarse como medida cautelar aquello que sirva para garantizar la efectividad de la pretensión que se ha planteado en el proceso. Puede ser que aquello sea lo que en derecho procesal se llama una medida anticipada, u otros denominan tutela cautelar coincidente. Es decir, en muchos casos podría ocurrir una ejecución de carta fianza, es el mejor ejemplo, cuando hay que hacerle frente al riesgo de ejecutarse la carta fianza o más bien que se desprendan los fondos que están por darse de una carta fianza, y es la medida cautelar que consiste en exactamente lo mismo que uno pretende en la pretensión, ¿no? O sea, adelantar provisionalmente y temporalmente aquello que se está pidiendo en el laudo. Entonces, ahí hay un primer límite. Un segundo límite es un límite subjetivo, ¿no? La medida cautelar solamente puede alcanzar, yo no digo a las partes del proceso, menos digo a quienes son parte del convenio arbitral. La medida cautelar solamente puede afectar a aquellos que requieren ser afectados para hacer efectiva la pretensión que ha sido planteada. Es verdad, un primer ámbito está en quienes son parte del proceso arbitral. Pero si yo tengo procesos arbitrales con 7 sujetos, no necesariamente una medida cautelar va a afectar a 5 o 6 sujetos. Podría ser que la medida cautelar solo afecte pasivamente a uno de ellos. Por eso hay que tener muy claro el límite para poder determinar el contenido de la medida cautelar. Hay límites de tipo temporales, ¿no? La caducidad de la medida por el hecho de no haberse presentado la solicitud de arbitraje antes de cuando se ha dictado antes del inicio del procedimiento arbitral o cuando no se ha constituido el tribunal arbitral en el plazo de 90 días después de dictada la medida cautelar. O la extinción, cuando termina el proceso, claro, con todo lo que eso supone que por razones de tiempo, de problemas, ¿no? Que por razones de tiempo no me detengo. Por ejemplo, desde cuándo computo el plazo o qué pasa en el caso que la demora se debe a culpa del centro de arbitraje o del tribunal arbitral y no de aquel que pidió la medida cautelar, porque la norma está pensando en que la demora en la constitución del tribunal sea por causa imputable al que la solicitó, pero puede ser que no sea por él. Y otro tipo también de límites como el de irreversibilidad, no se puede dictar nunca como medida cautelar
algo que genere efectos irreversibles, porque la medida cautelar siempre es provisional y siempre tiene que tener la posibilidad de volver las cosas al estado anterior. Y el límite es de tipo jurídico. Con una medida cautelar no se puede afectar la cosa juzgada. Con una medida cautelar no se puede pretender revertir los efectos de otra medida cautelar, ¿no? Entonces creo que hay, así como en aquellos ordenamientos como el peruano, donde el régimen cautelar es amplio, es donde hay que tener mayor cuidado con los límites, con aquello que dentro de ese ámbito amplio no podríamos hacer. Bien, agradecemos al doctor Priori con un gran aplauso. Bien, acerca de el arbitraje de emergencia, al doctor David Ortiz le consultamos si el arbitraje de emergencia es aplicable en las disputas que involucran a entidades públicas. ¿Cuál es su opinión? Sean mis primeras palabras para agradecer al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú por permitirnos participar en estos eventos. Yo creo que son muy importantes y sobre todo recoger la posición de todos los actores en el arbitraje. Mi respuesta evidentemente va a generar de repente posiciones contrarias y yo creo que de eso se trata estos eventos académicos, de no necesariamente ir por donde sigue la mayoría, sino dar propuestas un poco más críticas. En ese sentido, voy a responder que no, y lo voy a sustentar brevemente en estos minutos. Para poder dar fundamento a esta respuesta, voy a hacer un breve análisis sobre cómo se ha incorporado esta figura del arbitraje de emergencia en Latinoamérica y sobre todo en el Perú, que nos interesa a nosotros. El arbitraje de emergencia es una institución jurídica que no nace en estricto en la CCI, en el Reglamento de Arbitraje 2012, porque cuando estuve preparando esta presentación, encontré diversos artículos de algunos profesores de derecho, árbitros, y señalaban que el origen está en el Reglamento CCI 2002. No, sino está un poco más atrás, porque la primera institución que recoge el arbitraje de emergencia es el Centro Internacional de Resolución de Disputas de la Asociación Americana de Arbitraje, el año 2006. Evidentemente, este reglamento no fue objeto de inspiración para nosotros, puesto que en estricto está relacionado a controversias estrictamente privadas, y me imagino también por la limitación del idioma, porque todos sus pronunciamientos están en el inglés. Seguidamente, en el año 2008, la Cámara de Comercio de México incorpora también a esta institución del arbitraje de emergencia, pero ese reglamento no fue motivación para que nosotros recojamos el arbitraje de emergencia. Y así el 2010, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de Singapur. El 2012, la Cámara de Comercio de la CCI, y subrayo esto porque voy a tocar más adelante este punto. El 2013, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Hong Kong. 2014, la Corte de Arbitraje de Londres. El 2015, el Reglamento de la Comisión de Arbitraje de la China. Entonces, como he podido investigar, he podido observar que los principales centros de arbitraje del país, y digo los principales porque hay instituciones arbitrales que se crean de la noche a la mañana y evidentemente ellos no saben cuál es el sustento, el fundamento teórico del arbitraje de emergencia, simplemente lo utilizan. Los principales centros de arbitraje del Perú han tomado como referencia el reglamento de arbitraje de la CCI del año 2012. En consecuencia, me pregunto, ¿se habrá tomado en cuenta los antecedentes que sustentaron la incorporación del arbitraje de emergencia, sobre todo cuando involucra al Estado y a las entidades públicas? Es importante tener en cuenta esta pregunta para poder resolver esta interrogante. Debemos tener en cuenta que antes de la vigencia del Reglamento de Arbitraje 2012, estaba vigente el reglamento del año 1998, pero en este reglamento evidentemente no estaba regulado el arbitraje de emergencia. Pero la CCI se dio cuenta que estaba sucediendo algo anormal para la CCI, porque del 100% de sus controversias arbitrales, se dieron cuenta que el 10%
eran arbitrajes que estaban involucrados algún estado o entidades estatales, así lo denomina la CCI. Entonces, ante esta preocupación y la queja de algunos estados, y Latinoamérica no aparece acá porque en estos 10% de estados, está básicamente estados de África, Asia y Europa, pues conforma una comisión especial. Esta comisión lo denomina comisión o grupo de trabajo sobre arbitraje que involucra a los estados y entidades públicas. Lo conforma aproximadamente el año 2009 y le da un trabajo a este grupo. Analiza si estas reglas que nosotros estamos aplicando para resolver controversias comerciales privadas son aplicables o no para controversias con el Estado. Porque vamos a sacar un nuevo reglamento 2012 y queremos saber tu opinión. Y así se forma un grupo especial liderado por dos juristas, uno colombiano, el doctor Eduardo Silva Romero, y el Lord Goldsmith, y conforman este grupo y hacen una serie de estudios. ¿Y cuál era la consulta específica de la CCI? La CCI solicitó al comité que considerara si los arbitrajes que involucran al Estado exigen reglas diferentes que se aplican a los arbitrajes comerciales. En consecuencia, se hizo este análisis. Este comité pudo consultar a diferentes teóricos, árbitros, profesores de derecho, consultó también al Estado y recogió una serie de observaciones. ¿Y cuáles fueron las recomendaciones que hizo, por ejemplo, este grupo importante de profesionales conformado por más de 160 árbitros de talla internacional? Por ejemplo, la primera sugerencia que hizo es que el reglamento de 1998 en el artículo 1.1 se señalaba que la Corte de Arbitraje resuelve disputas comerciales. Se preguntó el comité, dijo, pero estamos viendo que el 10% son partes estatales y estas partes estatales cuando suscriben un contrato no están iniciando relaciones comerciales, sino simplemente suscriben los contratos porque tienen básicamente estos contratos finalidad pública y no fines comerciales. Y es por eso que el reglamento del 2012 saca el término comerciales y dice que el tribunal por sí solo no resuelve disputas, administra la resolución de disputas de manera general. ¿Esto qué quiere decir? Que el reglamento de la CCI 2012 se está adecuando a este nuevo fenómeno que es el Estado. Otra sugerencia que se hizo, por ejemplo, era con respecto a la designación del árbitro único o presidente del tribunal arbitral. Aquí los comités nacionales de arbitraje tenían un rol muy importante. ¿Qué decía el artículo 9, numeral 3 del reglamento CCI del año 98? Que la Corte designará al árbitro único o al presidente de la lista de los comités nacionales de la CCI. ¿Y qué determinó este grupo de investigadores al hacer estos estudios de campo? De que la mayoría de integrantes que conformaban estos comités nacionales estaban integrados frecuentemente por el principal grupo empresarial del país. En consecuencia, cuando proponían la lista de árbitros, tenían un perfil estrictamente comercial privado. Entonces, ¿qué es lo que hace la CCI? Recoge esa sugerencia y en el reglamento del 2012, por ejemplo, en el artículo 13, numeral 4, señala que la Corte también podrá nombrar directamente al árbitro, ya no de los comités nacionales, pero siempre en cuando una de las partes sea el Estado o una entidad estatal. Entonces nos estamos dando cuenta de que el reglamento de la Corte, que por antonomasia ha servido para resolver controversias comerciales, se ha dado cuenta que el Estado también es parte, en consecuencia se está adaptando. Otro punto y otra sugerencia que hace este cuerpo de profesionales era con respecto al uso del término contrato. En el artículo 17 reglamento CCI 98 se señalaba que el tribunal arbitral deberá tener en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos comerciales. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese 10% habían controversias que habían derivado de algunos TBIs o tratados. No había contratos, evidentemente porque las relaciones comerciales nacen de relaciones contractuales, pero como el Estado está ingresando, el Estado no firma contratos por lo general, sino tratados, entonces modifican. Y en el reglamento 2012 se coloca
el tribunal arbitral tendrá en cuenta las disposiciones del contrato si lo hubiera, ¿no? Se está adaptando a esta nueva realidad. Me pregunto, y ustedes de repente dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el arbitraje de emergencia? También este grupo de profesionales hizo una sugerencia a la CCI con respecto al arbitraje de emergencia, que de repente no lo hemos tomado en cuenta. ¿Qué es lo que dice este comité? El comité propuso que el arbitraje de emergencia no debería aplicarse en controversias que involucran a estados o a entidades públicas, ya sea que dichas disputas surjan de una relación contractual o de un tratado. Cuando recibió esta sugerencia la CCI, evidentemente no puso un no tajante, sino simplemente dijo que no era políticamente correcto, porque como el 2012 se iba a agregar esta nueva institución del arbitraje de emergencia, las políticas de la CCI era justamente promocionar. Y si yo voy a empezar limitando al arbitraje de emergencia para controversias con el Estado, pues prácticamente le estoy desmereciendo esta figura que voy a promocionar. Entonces, lo que hace la CCI, coge parcialmente la sugerencia y en el numeral 5 del artículo 29 del reglamento CCI, que está en el actual reglamento, señala que el arbitraje de emergencia no se aplica para arbitrajes de inversión. Posiblemente más adelante y en la próxima modificatoria, señala que tampoco se aplica a arbitrajes que nacen de una relación contractual donde el Estado es parte. Entonces, respondo y llego nuevamente a la respuesta que di hace un momento. No, porque en realidad la fuente que nos sirvió de inspiración tampoco lo contempló así. Fue un tema básicamente de política que se tomó sobre el arbitraje de emergencia. En la segunda parte de mi presentación, y ya no teóricamente como he señalado ahora, sino ya con la casuística y sobre todo con lo que estamos viviendo desde la Procuraduría Pública del MTC, voy a demostrar con casos reales de que no se debe aplicar el arbitraje de emergencia en controversias en el cual el Estado es parte. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, pero nos ha dejado todavía con la pregunta. ¿Qué casos concretos? Porque precisamente nos está adelantando algo que le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué casos llevan a una posición así, ¿no? Porque, o sea, y sobre todo porque la ley de arbitraje en el artículo 45.1 señala que en el convenio arbitral las partes pueden establecer el arbitraje conforme a lo que consideren conveniente. Entonces, si hay un reglamento al cual se acogen las partes, ese reglamento es el que está aceptando el Estado, ¿no? Claro, entonces, pero entiendo que hay casos y casos, ¿no? Entonces usted nos va a plantear seguramente algunos casos interesantes. Justamente, por ejemplo, desde la experiencia de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, actualmente tenemos 14 procesos de medidas cautelares de emergencia que están vigentes y 17 procesos arbitrales que ya se han dejado sin efecto, dado que el tribunal arbitral que se ha constituido pues ha observado algunas irregularidades y levantó la medida cautelar. Por lo general, ¿qué ordenan estas medidas cautelares de árbitros de emergencia? Mantener el status quo del contrato, como señaló el doctor que me antecedió, no aplicar penalidades, no intervenir económicamente en el contrato, no ordenar la ejecución de garantías de adelanto directo o adelanto de materiales, incluso ordenan al Estado, en este caso, por ejemplo, a Provías Nacional, amortizar adelantos. ¿Y esto qué problemática ha generado? Que no tenemos en cuenta, por ejemplo, cuál es el fin de los contratos públicos. Los contratos públicos tienen una finalidad social, que es satisfacer las necesidades sociales a través de la infraestructura vial, a través de las carreteras, educativa, a través de la construcción de colegios, infraestructura sanitaria, entre otros. Pero cuando recibimos una medida cautelar que me dice mantén el status quo del contrato hasta que se resuelva el proceso principal, 2, 3, 4 años una obra suspendida con una medida cautelar y generando perjuicios económicos, sociales graves. Pero eso no es todo, porque eso también podría hacerlo un árbitro o un tribunal arbitral constituido. El problema está, y eso lo hemos podido evidenciar en los casos del MTC, que la mayoría de estos centros de arbitraje son centros de arbitraje desconocidos y de reciente inscripción en el RENACE.
Por ejemplo, hemos podido verificar que muchos de los reglamentos de estos centros de arbitraje no están publicados en la página web. Pasó que un centro de arbitraje colocó en su reglamento que el horario de atención era hasta las 11 de la noche. Presentamos la reconsideración a la medida cautelar del árbitro de emergencia a las 10:50 por la excesiva carga que tenemos y nos declaran improcedente por extemporáneo. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si lo hemos hecho dentro del plazo. No, en el reglamento dice hasta las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que habían hecho? Habían modificado el reglamento que estaba en su página web. Por ejemplo, la mayoría de estos reglamentos no establecen plazos para oponerse o reconsiderar un mandato cautelar. Interpretan antojadizamente sus propios reglamentos. Por ejemplo, había en una medida cautelar un centro de arbitraje designó un árbitro de emergencia y dictó una medida cautelar. Evidentemente este árbitro tenía conflicto de intereses y pretendíamos recusarlo y observamos, por ejemplo, su reglamento y establecían una tasa de 20.000 soles para recusar. Son centros de arbitraje sin experiencia y con poco conocimiento. Hace poco nos ha llegado una medida cautelar que suspende la ejecución de un contrato de más de 500 millones de soles y el árbitro de emergencia un bachiller de derecho. Ha llegado otra medida cautelar que suspende un importante contrato de ejecución de una obra vial y el abogado recién tiene 2 meses de abogado. Nuevamente ha llegado otra medida cautelar de un centro de arbitraje X y el árbitro está investigado por feminicidio. Entonces, como ustedes podrán observar, eso genera una suerte de inseguridad jurídica y además también genera perjuicio económico, porque con todas estas medidas cautelares otorgadas por los árbitros de emergencia, con el equipo de arbitraje hemos podido sacar una estadística de cuánto nos impiden, por ejemplo, ejecutar cartas fianzas. Todas estas medidas cautelares impiden al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, montos que superan los 185 millones de soles, que es dinero de todos nosotros, porque el Estado otorgó como adelanto directo, adelanto de materiales, pero el árbitro de emergencia te dice, no, espera que se resuelva esta controversia. Y otros problemas que hemos podido observar, por ejemplo, los árbitros de emergencia realizan control difuso sin ningún criterio. He podido tener el gusto de estudiar una maestría en Derecho Constitucional y el profesor Giovanni Prori fue mi profesor en la maestría y no me va a dejar mentir. Por ejemplo, en la maestría estudiamos casi un ciclo la clase de control difuso. Analizamos el caso desde el caso John Cobb de 1610, Marbury Emerson Madison de 1803, todos los precedentes del Tribunal Constitucional y así nos complica poder aplicar el control difuso. Y además, el Código Procesal Constitucional, la Constitución, la jurisprudencia del TC, te pide un análisis intelectual, no es simplemente que inapliques una norma a través del control difuso, te dice, si es que tú no encuentras una interpretación conforme a la Constitución, última ratio inaplicas, porque existe un principio constitucional que se llama el principio de presunción de constitucionalidad. Cuando tú inaplicas a través del control difuso, estás inaplicando una norma que le ha dictado el Congreso de la República que representa a cada uno de nosotros y por lo tanto la motivación debe ser fuerte. Ustedes revisan estas medidas cautelares de árbitros de emergencia en 2 palabras. Aplicamos control difuso e inaplicamos el decreto de urgencia X, Y, Z. Eso no puede ser, entre otros aspectos. Doctor, y finalmente, sí. y con esto finalizo, yo creo que el RENACE debería pues desaparecer, no está haciendo un buen trabajo. No puede ser que exista aprobación automática para tener centros de arbitraje. Yo creo que esto debería volver al OCE y es un sentido. Mientras a un centro de conciliación que ven temas simples le pides requisitos adicionales, vas a supervisar, tienes que entrevistarlo, entre otros, para poder dar una licencia, a un centro de arbitraje que va a conocer controversia de millones de soles, aprobación automática, no tiene sentido. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor. Bien, pero de repente el problema no son las medidas cautelares, ¿no? Sino el problema son las instituciones arbitrales que surgen como si fuera un restaurante, un kiosco que vende gaseosas, ¿no? De repente ese es el problema, ¿no? Pero no necesariamente la figura de la medida cautelar. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Nos dicen, sí, ya estamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta entonces vamos a poder contestar? Sí, adelante, doctora
Silvia, ahí está el micrófono. Sí, adelante, por favor. Buenas noches, muchísimas gracias, un panel de lujo, realmente súper interesante todo lo que han comentado. Y bueno, me quedo con quisiera preguntarle algo a David sobre precisamente esta revocatoria que hace de repente el tribunal ya constituido. ¿Hay alguna sanción, algún pronunciamiento sobre dejar sin efecto estas medidas cautelares que han dictado los árbitros de emergencia? Es decir, los tribunales arbitrales han señalado algo con relación, se debió dar, no se debió dar. ¿Qué acción ha tomado el ministerio cuando, por ejemplo, se les ha revocado esa medida cautelar y ha generado algún daño? ¿Alguna sanción con el árbitro, con la otra parte? Por ejemplo, las instituciones de arbitraje que son serias, entre esas el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ante estas circunstancias efectivamente han tomado medidas en concretas. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? En un convenio arbitral se señalaba de que las controversias serán resueltas en el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué es lo que hace el contratista? Se olvida de ese convenio arbitral, se va a un centro de arbitraje que se constituye un día antes, obtiene una medida cautelar del árbitro de emergencia y ese árbitro de emergencia ordena al MTC, oye, mantenga el status quo del contrato, y luego el proceso arbitral sí lo inicia en el centro de arbitraje de la Católica. El tribunal arbitral, y yo admiro bastante esa decisión que ha tomado, evalúa y dice, oye, aquí ha habido un abocamiento indebido de este centro de arbitraje. Por lo tanto, como hay presumiblemente la comisión de un delito, esto se ha derivado al Ministerio Público. Evidentemente, entonces esas acciones son importantes y fortalecen hacer el control correspondiente. La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes en esta semana, por ejemplo, está formulando una denuncia también en términos similares contra un centro de arbitraje que emite una decisión cautelar ordenando al MTC que mantenga el status quo del contrato, pero ¿qué es lo que sucede? Ni eso ha podido hacer. Este centro de arbitraje ni siquiera está registrado en el RENACE. Entonces, eso es grave. Si eso es aprobación automática, un día antes por lo menos debieron registrarlo. Entonces, ahí se está formulando una acción penal y de repente pronto esto lo vamos a difundir porque es necesario difundirlo para poder comunicar a la ciudadanía qué se está haciendo con respecto a estas acciones negativas, ¿no? Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a los integrantes de este panel que nos han ilustrado sobre estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ustedes. Con un aplauso los despedimos. Muchas gracias.